Muy buenos días, quiero dar la bienvenida a todos y que olvidéis ahora abrir sus Biblias a Romanos 2. Vamos a concluir el capítulo 2 hoy día, versículos 25 hasta 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos ahora que prepares nuestros corazones para recibir tus palabras, que cortes de nosotros el amor del pecado y que pongas en nosotros un corazón que ama a ti y busca a ti con un fervor grande. Llenos en tu verdad ahora, pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos domingo pasado que la gente religiosa son tentados a sentirnos superior a los que no son religiosos. Nos sentimos así porque somos religiosos, pero en verdad no estamos guardando la ley de Dios perfectamente y somos culpables de las cosas que condenamos en otros. Y por eso debemos enfocar más en quitar la viga de nuestros propios ojos que condenar las pajas que vemos en otros. Y necesitamos estudiar la palabra para ver cómo debemos nosotros ser cambiados, en lugar de estudiarla para cambiar a otros. Bueno, hemos visto entonces que Pablo está manifestando a diferentes grupos que son culpables ante Dios y por eso merecen la ira de Dios. Ha hablado de los impíos en capítulo 1, en capítulo 2, los primeramente que se sienten superiores por su moralidad y luego por su religión. Otra manera de poner todo esto es decir que Pablo está manifestando que todas las excusas que los hombres usan para justificarse ante Dios, está manifestando Pablo que son inválidos. Todas las excusas que usamos para excusarnos cuando la conciencia dice que hemos pecado, esos no valen con Dios. El impío dice, pues no supe mejor, no sabía que hubo un Dios que necesitaba adorar. Y Pablo dice, pues la creación te manifiesta que hay un Dios que debes adorar, alabar. El hombre moral dice, pues yo soy mejor que ellos, entonces debo estar bien con Dios. Pero su propia conciencia le dice que todavía está haciendo pecado. Y la persona religiosa dice que, oye, yo tengo la palabra, yo voy a la iglesia. Pero Dios quiere oidores, no solamente oidores de la palabra, sino personas que son hacedores de la palabra. Ahora llegamos a un grupo
que es más difícil alcanzar con el Evangelio, porque no solamente son religiosos, pero son religiosos con la religión correcta y tienen membresía, credenciales que les parecen eficaz para decir yo tengo la salvación, yo voy al cielo. Tienen una aseguranza muy poderosa. En los días de Pablo, serían los judíos, dirían, pues yo soy circuncidado, entonces yo voy al cielo. Y hoy día, quizás uno diría, pues yo soy bautizado, entonces yo voy al cielo. Yo soy miembro de esta iglesia, entonces, por eso. Algunos, yo soy fundamentalista y yo soy evangélico y cosas así. Y el apóstol dice a ellos y a todos nosotros, están mirando a las cosas externas. Pueden ser cosas buenas, pero están confiando en su propia religión, su propia justicia, y no en la justicia que Cristo da. Están buscando por lo que está afuera. Cristo busca el corazón. Y el corazón no puede agradarlo, complacerlo, hasta que se cambie por el Espíritu Santo para que cambie del pecado al Salvador. Las marcas externas de la elección y del privilegio no valen si el corazón no es cambiado por el Espíritu de Dios. Déjenme leer versículos 19 y 20 otra vez y voy a sustituir, 28 y 29. Voy a sustituir cristiano por judío. Escuchen a los versículos así. Pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es cristiano el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no el mente. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la pregunta por nosotros, ¿es circuncidado mi corazón? Y esto es algo bien importante y debemos pedir que Dios nos dirija en la verdad en este mensaje. Ahora, como Pablo tanto habla de la circuncisión, debemos considerar los significados de esto. Ustedes deben recordar, Dios apareció a Abraham primeramente en Génesis 12 y le dijo que salga de su tierra paternal y iría hasta donde lo dirigía. Y luego, en Génesis 15, Dios le prometió a Abraham, aunque estaba todavía en camino, no había llegado a Canaán todavía, dice, Dios lo prometió hijos como las estrellas, tan numerosas, y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esto fue Génesis 15:6. Ahora, Dios le dio esta promesa, pero pasó tiempo y no concebió Sarai. Entonces la fe de Abraham se puso más débil y entonces él recibió su concubina Agar y concibió un hijo por ella. Y Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años y todavía fueron incircuncisos. A la edad de 99, Dios apareció a Abraham otra vez. En esta ocasión, le dijo a Abraham que se circuncidara a sí mismo y todos los hombres, los machos de su casa, diciéndole, la circuncisión será por señal del pacto. Esto se encuentra en Génesis 17:11. Entonces,
Las promesas que Dios dio a Abraham fueron dadas muchas veces, mucho tiempo antes de la circuncisión. Y la circuncisión fue un señal del pacto que existía entre Dios y Abraham y luego Dios y su pueblo. Fue un señal external, visible, para identificar a los hombres que pertenecían a Dios. Y el pacto fue que Dios iba a ser su Dios y el pueblo iba a obedecer a sus leyes. Hoy día podemos imaginar algo semejante con el anillo de la boda. Cuando me casé, puse el anillo prometiendo a mi esposa que iba a ser fiel a ella y ella a mí. Entonces tuvimos un pacto y esto fue el símbolo del pacto. Así que la circuncisión fue algo exterior para simbolizar un pacto. Pero lo triste es que por el tiempo de Jesús, el simbolismo de la circuncisión fue olvidado y la obligación humana en el pacto fue olvidada. Y leí unas cosas escritas de los judíos de aquel tiempo que decían más o menos que la circuncisión garantizaba a los judíos que iban a ir al cielo, que fueron salvos, que Dios fue obligado a ellos y que ellos, por ser circuncidados, tenían Dios, vamos a decir, en su bolsa. O sea, Dios tenía que cuidarlos y preservarlos y todo eso. Pero ellos se habían olvidado de que el pacto involucraba dos partidos. No fue un compromiso solamente de parte de Dios. Y hoy día pasa lo mismo. Hay mucha gente que dice, pues yo he bautizado, yo he venido al frente de la iglesia y por eso Dios tiene que salvarme, pero no tengo ninguna obligación a Dios. Muchos piensan que su membresía en la iglesia o el bautismo o cosas así obliga a Dios a salvarnos, aunque no sirvan a Dios de corazón. Y están errando. El problema con los judíos es que se les olvidó el significado espiritual de la circuncisión. Y hay que entender, en la Biblia, cuando hay una señal física, o sea, cualquier rito en el Antiguo Testamento, hay una realidad espiritual que corresponde. La circuncisión es cortar la carne. Y esto simbolizaba cortar el pecado de la vida del corazón. Déjenme leerles Deuteronomio 10:16. Dice el Señor: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Estaba regañándoles, diciendo hay que abandonar el amor del pecado y el pecado en la vida, y hay que cortar estas cosas y comenzar escuchando a Dios, obedeciendo a Dios. Y voy a decirles que cuando la Biblia dice algo de circuncidarse, especialmente del corazón, siempre trae la idea del arrepentimiento, volviendo del pecado al Señor. Y mientras fue mandado de los hombres, también se reconocía en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo, que Dios tuvo que hacerlo. Entonces, Deuteronomio 30, versículo 6 dice: Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
Fíjense el propósito y el resultado. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión del corazón? Para amar a Dios. ¿Y cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios con todo tu ser. Para que ames a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el resultado a fin de que vivas. El que no trae corazón circuncidado no debe pensar que va a vivir. Entonces, desde el tiempo en que fue dado el señal de la circuncisión, no fue una obligación a Dios obedecer cualquier o ayudar a cualquier que lo recibía, pero fue un señal de un compromiso mutuo. Y si yo hago mi parte, entonces el compromiso es inválido y inútil. Es como un matrimonio. Si uno no honra sus votos en el matrimonio y va en el mundo y haciendo cosas malas, entonces los votos son inútiles. Y Pablo está diciendo aquí en Romanos que es lo mismo con Dios. Sí, yo puedo poner un anillo y decir que estoy casado, pero si no ando como casado, entonces, ¿qué vale poner el anillo? Pablo dice, sí, tú puedes cortar la carne, pero esto no vale si no cortaste el pecado de tu corazón. Yo puedo bautizarme, pero esto no vale si mi corazón still corre en el mundo y si no me he arrepentido de mis pecados y me he entregado a Cristo. Entonces, lo que es de afuera no vale si no corresponde a lo que es de dentro. Bajo el antiguo pacto, era requisito que un macho, un hombre, circuncidarse, porque eso enseñaba en la necesidad del nuevo corazón. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no necesitamos cumplir el señal físico, pero la necesidad de un cambio espiritual no se ha cambiado, todavía lo necesitamos. Entonces nosotros, tanto como Israel, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cortar el pecado de la vida. Y la verdad es que nosotros batallamos con esto tanto como ellos y batallamos a entender que Dios tiene que obrar en nosotros. Entonces hay que entender, antes de todo, que el bautismo, la membresía en la iglesia y tales cosas, como dice aquí, sí aprovechan si tenemos corazón bueno, pero si no tenemos corazón comprometido a Dios, no aprovecha. Si tenemos corazón incircunciso, esas cosas no son de beneficio para nosotros. Y si uno de Israel no traía el señal visible en la carne, fue cortado de su pueblo. Y así que los que no traen el corazón circuncidado van a ser cortados en el día cuando Cristo establezca su reino eterno. Entonces, primero hay que ver en ese pasaje que la circuncisión que Dios demanda es una circuncisión del corazón, el cortar el pecado de la vida y el amor del pecado de la vida. Segundo, debemos ver que la circuncisión es obra de Dios y no de los hombres. En versículo 29, como está escrito en
esta traducción de Reina Valera, parece que está hablando del espíritu del hombre. Pero se debe entender que aquí la referencia no es el espíritu del hombre, sino del Espíritu Santo. Quizás debemos traducirlo, eso digo, lo que es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón por espíritu, no por letra. El punto siendo que Dios tiene que cambiar el corazón. Es como leímos en Deuteronomio 30, versículo 6. Solamente Dios puede hacer cirugía espiritual en el corazón del hombre. Solamente Dios puede cambiarnos para que amemos a la justicia y odiemos al pecado. La letra, la ley no cambia el corazón. En el exterior quizás podemos dar un sentido de obediencia a la ley. Pero lo principal de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu cuerpo y con todo tu ser. Y en lo interior no podemos guardar la ley. Hace que Dios opere en nuestros corazones y nos cambie. Entonces, si ves que tienes necesidad espiritual, la primera cosa no es ponerse religioso y bautizarse y cosas así. La cosa primera es huir a Dios y buscarlo, y buscar en Cristo un nuevo corazón. Y la Biblia nos dice que el que busca, encuentra. Y cuando sabes que Dios te ha cambiado el corazón y que eres nueva persona en Cristo, es tiempo de bautizarse y unirse con la iglesia y lo demás. Sí, venga a la iglesia buscando al Señor, pero entendiendo que la primera cosa que necesitas es un nuevo corazón. Y luego pones la ropa nueva que corresponde. Por eso necesitamos pedir que Dios obre en nuestros corazones y en los corazones de nuestros amados y los perdidos, porque solamente Dios puede cambiar el corazón. Ahora, quiero hacer una observación cuando Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente. Hay mucha gente hoy día que están buscando que Dios restaure la nación de Israel. Y digo a ellos, necesitan leer su Nuevo Testamento con más cuidado. La Biblia enseña que el judío hoy día, en los ojos de Dios, es el que cree en Cristo Jesús. Aparte de cualquier señal en la carne, aparte de cualquier descendencia que tiene, Filipenses 3:3 dice, somos la circuncisión, quienes adoramos en el Espíritu, quienes no tenemos confianza en la carne. Las promesas de Dios todos son sí en Cristo. Y Cristo está cumpliendo sus promesas en todos los que son circuncidados de corazón, no considerando lo que traen en la carne. Nosotros que creemos en Cristo somos la nueva Israel, el nuevo Israel, y la iglesia es su reino visible en la tierra, y va a ser así hasta que Cristo venga otra vez. Y los que rechazan a Cristo, cortan a sí mismos o evitan a sí mismos de su reino. No importa su ancestría y no importa cuánto obedecen de los ritos del Antiguo Testamento. Dios mira al corazón. Y voy a decirles que Dios ve el corazón con mucho más claridad que tú o yo. Dios sabe.
Pues, él no es judío. O vamos a modernizar un poquito. No es cristiano. El que lo es en lo interior. Sino que es cristiano. Déjenme demostrar. No es cristiano el que lo es exteriormente, sino es cristiano el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, por espíritu y no por letra. La pregunta grande es si Dios ha circuncidado tu corazón para que odies el pecado y para que ames a Cristo y a su justicia. La pregunta no es si eres religioso o si has sido bautizado o te has metido en la iglesia correcta o si guardes la doctrina correcta. Todo esto es de afuera y no te justifica con Dios. La pregunta ¿ha cambiado Dios mi corazón para que no pueda seguir en el pecado, pero que ame a Jehová mi Dios con todo mi corazón y con todo mi alma, a fin de que vivo? Busca a Dios mientras puede ser hallado. No piensa que los ritos religiosos te ayudan. Busca a Dios. Pida una operación que solamente Él puede hacer. Busca nuevo corazón de lo alto. Y cuando lo recibas, entonces sí, venga a unirse con su iglesia, siendo bautizado en su nombre para manifestar que Cristo te ha cambiado el corazón y tú quieres seguir a Él. Pero comienzas con la obra de Dios. Busca a Él. Estas otras cosas valen solamente si nos hemos arrepentido del pecado y confiado en Cristo para la salvación del pecado. Cristo murió por el pecado. La justicia que necesitamos es su justicia, que se regala cuando confiamos en Él, habiendo sido circuncidado el corazón. Si quieren la alabanza de Dios, busca que obre en su corazón, en su interior. Los hombres pueden alabarnos, pueden decirnos, tú eres más santo que Teresa o el Mahdi o quién sabe qué impresiona a ellos. Pero no importa qué dicen los hombres. ¿Qué dice Dios de tu corazón? Si falta la gracia del Señor en tu alma, si estás justificándote diciendo, pues yo soy esto y esto, no va. Busca a Dios, Jesús. Busca la vida que Él ofrece. Confía en que Él murió por pecadores y que su sangre cubre el pecado y vive. Otra cosa que hay que entender. Nosotros no podemos ver el corazón. No podemos juzgar a otros o saber con certeza su posición con Dios, porque solamente Dios ve el corazón. Podemos animar a los fieles, pues yo veo mucho en tu vida que me impresiona. Podemos avisar a los infieles, pues no estás llevando fruto al Señor y esto me preocupa, porque el que no trae fruto no tiene Cristo en el corazón. Pero solamente Dios ve el corazón. El corazón es la carne. ¿Qué ve Dios en tu corazón? Si necesitas un cambio, pídelo. Cristo viene en juicio y solamente Dios puede darte un nuevo corazón. Puede cortar tu corazón, circuncidarlo para que sea preparado. Busque esto de Dios y vamos a ver. Padre, ¿cuánto pedimos?
que si hay alguien escuchando ese mensaje que no ha sido tocado por el poder de tu Espíritu cambiando su corazón, que hoy día ponga en el corazón de tal persona buscarte, pedirte perdón, Padre, concédelo nueva vida en Cristo. Si hay alguien confiando en su membresía en la iglesia o su bautismo o cualquier otra cosa, decirlo que la justicia externa no vale si no hay justicia interna dado por ti. Enséñalo a abandonar, justificándose a sí mismo y buscar la justicia que Cristo ofrece, su sangre cubriendo nuestro pecado. Padre, ayúdanos en vivir por el Espíritu y no por la carne. Pedimos en nombre de Cristo Jesús.